Buenos días, chavos. De la materia de instalación de redes vamos a ver el último tema de la unidad 3, que es direccionamiento IP. Tiene que ver con los protocolos TCP/IP que vimos. Vamos a ver de fondo la dirección IP. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la dirección IP? Pues ya lo habíamos visto en la materia de introducción a las redes, pero lo vimos así como nada más como una embarradita de la introducción nada más. Pues básicamente ya sabemos que la dirección IP es el número o el identificador que le vamos a dar a cada dispositivo que esté definido en la red, ¿sale? En la capa de red va a ser necesario pues identificar los paquetes para poder transmitir las direcciones tanto de origen como de destino de los sistemas finales, en este caso de los dos hosts o nodos, ¿vale? Los dos sistemas finales. Acá vamos a hablar, por ejemplo, del protocolo de internet de la versión 4, que lo conocemos como IPv4. Este protocolo de internet versión 4 significa que cada paquete va a poseer una dirección de origen que va a constar de 32 bits. Ya sabemos que un bits es un 0 y un 1, ¿no? Entonces esto va a contener 32 bits que pueden ser ceros y unos, que tanto va a contener la dirección de origen y también la dirección de destino, ¿sale? Esos datos van a ir en el encabezado del paquete de la capa 3, que en este caso es la capa de red del modelo OSI. Por ejemplo, para quienes formamos parte de la red humana, una serie de 32 bits es un poco difícil de interpretar, ¿sale? Incluso más difícil de recordar tantos números, en este caso ceros y unos, ¿sale? Es por eso que las direcciones en versión 4 las utilizamos con el formato decimal y separados por un punto, ¿no? Pues tienen que ir punteadas. Entonces, acá está la representación en decimal de una dirección IP, la que tenemos abajo, que viene siendo esta dirección 172.16.4.20. ese es el formato que nosotros conocemos en su formato decimal, pero acá viene el ejemplo de la dirección IP en su formato binario. Es por eso que nosotros llevamos esa materia donde vimos todo eso con respecto a números binarios, de cómo convertir un decimal a binario. Es muy importante. El primer octeto, que se va a conformar de los primeros 8 bits, 2, 4, 6 y hasta acá va a ser el primer octeto, ¿sale? Después de eso pues vamos a ocupar otros 8 bits que va a conformarse el segundo octeto, luego el tercer octeto igual de otros 8 bits que van a ser ceros y unos, y el cuarto octeto igual de 8 bits. En total nos va a dar 32 bits, es por eso que ahí al principio les decía yo que ese paquete va a constar de 32 bits, que pueden ser ceros y unos, que va a contener la dirección IP de origen y de destino. Entonces acá ya las acomodé, ¿sale? Aquí viene siendo este número en binario, pues nos va a dar 172, y el segundo pues nos va a dar el número 16 en decimal. Ya sabemos cómo sacar, ¿no? Convertir igual un binario a decimal, tomando la posición. 2 a la 0 nos da 1, por 2 a la 0 nos da 1, ¿vale? 2 a la 1 nos da 2, 2 a la 2 nos da 4, entonces aquí, ¿vale? Ya nos da el número 4 en decimal, y así sucesivamente con los demás, ¿vale? Ahora, vamos a tener también tipos de direcciones en una red con versión 4. Vamos a tener el primer tipo, que se llama dirección de red. Eso es muy importante. La dirección de red es la dirección en la que se hace referencia a la red. Esa es la que nos va a hacer referencia a la red. Por ejemplo, dentro del rango de direcciones IP con versión 4 de una red, la dirección más baja se reserva para la dirección de red, ¿sale? Esa dirección de red
tiene un 0, ¿sale? Para cada bit de host en la porción de host de la dirección, ¿sale? Siempre vamos a tener un 0 para la porción de host, eso es lo que nos quiere dar a entender, ¿sale? Ahorita vamos a ver la porción que le toca de host y la porción que le toca a la dirección de red. Luego vamos a tener el otro tipo de dirección que se llama dirección de broadcast, ¿sale? Esta dirección de broadcast es una dirección especial utilizada para enviar datos a todos los hosts o computadoras que estén conectadas en la red, ¿sale? Dentro del rango de direcciones IPv4 de una red, la dirección más baja se reserva para la dirección de red, que ya les comentaba que va a contener un 0 en la porción de host. Esta dirección también va a tener un 0 para cada bit de host en la porción de host de la dirección, ¿vale? Y por último tenemos una dirección de host, o las direcciones de host, que básicamente van a ser las direcciones que se le van a ir asignando a cada computadora o a cada dispositivo final de la red. Puede ser un celular, lab, impresora, PC de escritorio, servidor, etc, ¿vale? Puede ser un switch, un hub, un router, un access point, ¿vale? Cualquier dispositivo final. Esas van a ser las direcciones de host, que pueden abarcar desde la 0.1 hasta la 255, por ejemplo, perdón, hasta la 254, porque la 255 ya sería la dirección de broadcast, ¿vale? Esa es de la que hablábamos, la segunda. Ahora, acá ya se les explica un poco más a detalle de qué es la dirección de red. Por ejemplo, acá está rodeado de color verde la dirección de red. Básicamente viene siendo esta, por ejemplo, acá nos dice tenemos la 10.0.0.0, ¿no? Y esta va a ser la porción de host, ¿vale? El 0 que les decía yo. Por ejemplo, acá nos dice se utiliza para referirse a la red en su totalidad. Todos los dispositivos en esta red poseen los mismos bits de dirección de red, ¿vale? Acá, por ejemplo, tenemos estos dispositivos que son 10.0.0.1, .2, .3 y .253. Todos los dispositivos en esta red van a poseer los mismos bits de dirección de red, ¿sale? Hasta el 0, ¿vale? Viene el 1, el 2, el 3 y el 253 ya vienen siendo parte del host, ¿vale? Ahora, pasando a la dirección de broadcast, la dirección de broadcast viene siendo 10.0.0, ¿vale? Y acá ya nos maneja el 255, por eso les decía yo que el 255 ya viene siendo la dirección de broadcast. La dirección de broadcast más que nada la vamos a utilizar para enviar paquetes a cada host o dispositivo en la red que comparta la misma porción de red. En este caso la misma porción de red va a ser hasta el 0, ¿vale? 10.0.0.0. Todos estos dispositivos tienen la misma porción de red, entonces su dirección de broadcast va a ser la 255 para poder enviar esos paquetes a cualquier dispositivo en la red. Y por último tenemos la dirección de host, que esa es más fácil de entender porque básicamente van a ser las direcciones IP que nosotros le vamos a poder configurar a cada dispositivo en la red, ¿vale? Que va a ser única para cada equipo. Pues que podemos empezar desde la punta. Por ejemplo, acá que tenemos la dirección de red 10.0.0, su dirección de host va a ser la 10.0.0.1 y así hasta la 254. Podemos ocupar todo ese rango hasta la 254. La 255 ya no la podemos ocupar porque esa dirección es de broadcast, ¿vale? Esa ya la vamos a utilizar para la dirección de broadcast. Por ejemplo, acá en la ilustración que les pongo, pues nada más tenemos 4 equipos y estamos asignándoles desde la punto 1, punto 2, punto 3 y acá puse un ejemplo 10.0.0.253. Esa 253 y la 254 si las podemos ocupar como direcciones de host, ¿vale? Después vamos a tener lo que son los prefijos de red. ¿Qué es un prefijo de red? Como dice ahí la interrogante que nos está realizando, dice ¿cómo es posible saber cuántos bits representan la porción de red y cuántos bits nos van a representar la porción de host de una dirección IP?
Y básicamente pues la respuesta sería que a ese prefijo se le va a agregar una longitud de prefijo a la dirección de red. La longitud de prefijo es la cantidad de bits en la dirección que van a conformar la porción de red. Ahorita vamos a ver cuál va a ser esa porción de red. Básicamente ese va a ser el prefijo, y acá se los voy a explicar más a detalle con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta dirección IP que es la 172.16.4.0 con una máscara de subred de 24 bits. 24, ese diagonal 24 es más que nada la longitud de prefijo, y nos va a indicar que los primeros 24 bits son la porción de red. Recuerden que cualquier dirección IP en versión 4 va a tener un total de 32 bits. Entonces los primeros 24 bits van a formar parte de la porción de red, y los otros 8 bits restantes van a conformar la porción del host, o sea la porción del dispositivo final, que puede ser una computadora, una impresora, un celular, cualquier dispositivo que esté conectado en la red. Así es como se va a conformar, o se van a conformar los prefijos de red. ¿Vale? Acá está otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos la dirección 172.16.20.0. acá si se fijan ya cambia la porción, el prefijo de red. Acá ya no es 24, acá ya es 25 el prefijo de red. ¿Por qué cambia? Porque acá tenemos, por ejemplo, en binario el 172. Del lado izquierdo tenemos la dirección en formato decimal, el 172, y del lado derecho tenemos su correspondiente en formato binario. Y así igualmente tenemos el número 16 y su correspondiente en binario, el 20. Y tenemos el 0, que básicamente pues el 0 son varios, o más bien son puros ceros en binario. Entonces la dirección IP en binario, ya juntando todos estos datos o todos estos números, la dirección IP en binario sería así, ¿vale? Todo este número grandote que vemos de entre ceros y unos. Entonces, ¿cómo nosotros conformamos el prefijo de red? Acá los vamos a separar por los 4 octetos, que van a ser 8 bits cada uno. Tenemos el primer octeto que va a ser de 8 bits, luego el segundo igualmente, el tercero por lo mismo, y el cuarto que son 8 ceros, que son 8 bits en 0. Y les decía yo, ¿por qué nos da 25? Entonces acá el prefijo de red nos dio 25. Eso quiere decir que el prefijo de red son 25 bits para identificar la porción de red, y nos restan 7, ¿ya? 7 bits que nos dan un total de 32 bits, ¿vale? Entonces acá nos dice, tenemos solo 7 bits para identificar a los equipos en nuestra red. Esos 7 bits son para la porción de host, y los 25 bits son para representar la porción de red. Por ejemplo, acá nos dice también todos los bits de host en 0 van a identificar la red, y todos los bits en unos van a identificar la dirección de broadcast. Si nosotros contamos los unos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y son 7, los mismos que nos da para la porción de host, ¿vale? Así es como nosotros vamos a conformar un prefijo de red. Bueno, eso es por parte de la dirección IP. Ya hablando igual, otra parte de la cual se va a conformar la dirección IP, que va a ser su máscara de subred. La máscara de subred, al igual que la dirección IP, va a tener su porción de red y su porción de host. Los dispositivos van a usar un patrón separado igualmente de 32 bits, igual, y la vamos a llamar máscara de subred. Igual va a ser como el de la dirección IP, que va a estar conformada por un formato decimal y va a estar punteado, así mismo como tiene el protocolo de internet versión 4. Entonces acá dice que la máscara de subred va
se va a crear al colocar un 1 binario en cada posición de bit, que va a representar la porción de red, y un 0 para representar la porción del host. Y acá les pongo un ejemplo. Por ejemplo, dice: la nota y prefijo de la máscara de subred son diferentes formas de representar lo mismo. La porción de red de una dirección, acá tenemos la dirección 172.16.4.35 con un prefijo de 27. Eso quiere decir que la porción de red es de 27 bits y nos restan 5 bits para la porción de host. Entonces acá ya tenemos la dirección en binario separado por sus 4 octetos, pero acá viene siendo la parte de la dirección IP. Ahora, yéndonos a la máscara de subred, su máscara de subred es una máscara que en decimal viene siendo 255.255.255.224. El 255 ya sabemos que son 8 unos, o sea, un octeto de 8 bits, y los primeros 3 octetos van a ser de puros unos. Y el 224, obviamente, si nosotros convertimos este número binario del último octeto a decimal, pues nos va a dar 224, ya que tenemos 128 más 64 más 32 nos va a dar 224, ¿vale? Es por eso que acá la máscara de subred es 255.255.224. Acá tenemos otro ejemplo con otra dirección IP 172.16.20.32, ¿vale?, con su correspondiente en binario. Acá, por ejemplo, tenemos que para nosotros saber qué máscara de subred le corresponde, aquí te puse una tablita. Por ejemplo, el 0, pues básicamente lo tenemos así en binario. El 128 es 7 ceros y un 1 al principio. El 192 son 2 unos y 6 ceros, y así sucesivamente para las diferentes cantidades: 224, 240, 248, 252, 254 y 255. Y acá tenemos un ejemplo más claro, por ejemplo, de la máscara de subred, donde dice proporciones de red y de host de una dirección IP. Los valores que se encuentran de la dirección IP pueden ser ceros y unos. Acá tenemos el formato en decimal y en binario, y también tenemos la máscara de subred en decimal y en binario. Acá el 255 van a ser puros unos, como ya les había comentado, pero acá, si se fijan en la dirección IP, la porción de host tenemos que es de 1, y en la máscara de subred la porción de host es de 0. El prefijo es de 24 bits, ¿sale?, ya que tenemos 8 más 8 más 8, 8 por 3, 24, ¿sale?, nos da 24 bits. 24 bits para la porción de red y 8 bits para la porción del host. Acá igual está otro ejemplo de otra dirección IP. Acá el prefijo igualmente es de 24 bits. Igual tenemos una máscara de subred de 24 bits y una porción de host de 8 bits. Un 0 nos está indicando que va a ser parte de la porción de host de esa dirección IP. Al igual que en la dirección IP, también ahí nos dice que en la porción de host de la dirección IP pueden ser, acá nos aclara que puede ser tanto ceros y unos, ¿vale? Y acá en la de máscara de la subred, dice un 0 en estas posiciones indica que ellas forman parte de la porción de host de esta dirección. Entonces aquí va a ser la diferencia. En la dirección IP, pues, la porción de host tanto se puede conformar por ceros y unos, pero en la máscara de subred solamente se va a conformar la porción de host con puros ceros. Eso va a ser la diferencia.
Y después vamos a tener direcciones privadas en las direcciones IP. ¿Cuáles van a ser las direcciones privadas? Son esas direcciones que nosotros vamos a ocupar en las redes, pero las cuales solamente vamos a tener pequeños bloques de direcciones que se van a utilizar en redes que van a requerir o no el acceso limitado a internet. Pueden tener o no tener acceso a internet. A estas direcciones se les conoce como direcciones privadas, que acá pongo unos ejemplos de direcciones privadas que pueden ser tanto de 10.0.0.0 o 10.255.255, que vienen siendo como un prefijo de 8 bits, o el otro ejemplo que vienen siendo la 172.16.0.0, que tienen un prefijo de red de 12 bits, y la tercera que es la 192.168.0.0, que tienen un prefijo de 16 bits. A esas direcciones las podemos conocer como direcciones privadas. Y también vamos a tener las direcciones públicas. Las direcciones públicas pues van a ser básicamente aquellas direcciones en las cuales nosotros más bien están diseñadas para poder ser utilizadas por los equipos o dispositivos finales que van a poder tener acceso a internet. Estas sí las vamos a poder, tienen que ser exclusivamente accesibles desde internet. Dentro de este bloque de direcciones pues existen muchas direcciones designadas que pueden ser para fines específicos. Si nosotros consultamos la dirección IP de un modem, su dirección IP pública, nos va a dar un número de cualquier modem, o más bien de diferente modem, nos va a dar una dirección IP diferente, una dirección IP pública. Si la comparamos con la dirección privada o local, va a ser muy diferente la dirección IP, no va a ser el mismo número. Un ejemplo sería, por ejemplo, en la dirección IP privada nos daría la 192.168.1.0, y en la dirección IP pública a la cual va a salir hacia internet puede que nos dé la 192 o 188.203.60 y algo. Es un ejemplo. Ahorita no les daría un ejemplo básico porque no tengo la conexión a un modem para poderles dar el ejemplo de una dirección IP pública, pero básicamente sería una dirección. También a veces empiezan desde 88.162.202.63. es un ejemplo de una dirección IP pública. Y la dirección IP privada, ya sea de clase C, que viene siendo la 192.168.1.1, por ejemplo, las que manejan los modems de megacable, que son con 1.1, o la que maneja Telmex, que viene siendo la 192.168.1.254. esa viene siendo la IP privada, pero aparte, si nosotros consultamos en la configuración del modem su IP pública, nos va a dar otra dirección, y es así como salimos a poder tener acceso a internet a través de esa IP pública. Entonces básicamente esas son los dos tipos de direcciones privadas y direcciones públicas. El día de mañana vamos a ver las otras clases de direcciones, que las vamos a dividir por 4 tipos de clases, y también vamos a ver cómo calcular la máscara de subred, cuántas direcciones y cómo podemos dividir una dirección IP en 2 o más subredes. A ver si ya vamos a hacer un poco de ejercicio con subneteo de redes, para que vean cómo, si por ejemplo nos dan una dirección IP y nos piden crear 2 subredes, ahí tenemos que utilizar unas fórmulas para realizar ese cálculo. Pero hasta acá le vamos a dejar con el tema del direccionamiento IP.